regreso en Mujeres al Borde, hablando ahora de la parte más importante. Yo creo que esto siempre ha sido como el centro de lo que es Mujeres al Borde y gracias a Dios ha sido también el centro de la conversación en estos días porque se necesita y es esa ayuda psicológica, psiquiátrica, el cuidar la salud mental de todos, en especial de aquellas personas que tienen familiares, allegados, amigos que han sido víctimas de esta situación. Con nosotros para hablar del tema, el experto, nuestro psiquiatra, el doctor Víctor Figueroa. Bienvenido. Lamentable que sean bajo estas condiciones. Sí, chicas, buenas equipo. Sí, lamentablemente un duelo nacional, ¿verdad? Ujú. Eh, Cada vez que uno abre una red social es un golpe emocional muy fuerte. Y nada, estamos acá para hablar de estos temas muy importantes en este momento de crisis. Doctor, para hablar de salud mental, obviamente estamos hablando de que se tienen que tener y se ha dicho que ha habido un apoyo psicológico, sobre todo para esas personas que estaban adentro, que lograron sobrevivir, y sobre todo para las familias o allegados de las personas que estuvieron adentro o que fallecieron. Sin embargo, ¿cuándo una persona puede darse cuenta que mi familiar, amiga o persona cercana a mí necesita más allá que una ayuda psicológica, una ayuda psiquiátrica? Fíjate que una vez se intervenga en la parte psicológica, ese psicólogo en el triaje o en el despistaje que hace, se va a dar cuenta qué tan necesario es la intervención ya de un psiquiatra para uno verificar si es necesario o no poner una medicación. ¿Qué sucede al inicio? Vemos que principalmente en las personas afectadas lo primero que hay es un trastorno de estrés agudo y eso es algo esperado en esta primera fase. Si estos síntomas que viene de esa idea catastrófica, esa evitación, ese insomnio, ese pensamiento recurrente de lo que pasó, si cruza más de un mes, ya tenemos que descartar si se convirtió en un trastorno de estrés postraumático y allí sí se llevaría una medicación más formal. Podemos ver, o sea, los síntomas son muy variopintos en esta fase, tanto para el que sufrió y vivió el acontecimiento, la familia y nosotros como población, porque aunque no tengamos quizás algunos de nosotros o un familiar directo o alguien directo, también podemos enfermarnos por todo lo que estás pasando. ¿Y qué se hace con aquellas personas que se ven tan afectadas por todo lo sucedido, que no pueden dormir, que en estos primeros días es tanto lo que se está sintiendo, lo que se está viviendo? ¿Necesitan en este caso realmente acudir a medicación de la mano de un No, experto al principio? no necesariamente. Estos eventos llevan a estas situaciones emocionales, a este quiebre. Y es algo esperado en la vida que tú tengas un duelo por una situación de alto impacto. Lo más que, por ejemplo, si me llega un paciente en esta fase que yo pudiera hacer es quizás ponerle algo para dormir que no necesariamente sea un ansiolítico, Que son sedantes. sino algo más que le ayude a inducir el sueño para que tenga un descanso. Pero los duelos en primera fase, salvo que hayan algunos síntomas muy marcados de hacerse daño o que el quiebre con el entorno sea muy fuerte, no hay necesariamente que medicarlo en la primera entrada. Doctor, yo quería hablar con usted una cosa muy específica. Ayer inclusive lo hablamos aquí, no le dimos el tiempo suficiente porque teníamos varias informaciones que dar sobre el tema de la sobresaturación de Ujú. información que manejamos los que estamos entonces más de lejos, informándonos todo el tiempo, las redes sociales todo el tiempo, emitiendo boletines, fotos, imágenes, videos. Eh, eh, ¿Cómo? A mí me pasó, por ejemplo, anoche de manera personal, y lo voy a compartir aquí, que yo vi muchos videos, se me quedaban inclusive hasta los audios de los videos como en la mente, y viendo imágenes también de Ruby, de hotel, de cada quien, y viendo los familiares, y era como el día entero, todo el tiempo, inclusive tratando de empaparme para poder ir a mi trabajo a informar. Entonces, en la noche me costó mucho conciliar el sueño, de hecho sentí hasta miedo. Me duraba mucho rato, por ejemplo, con los ojos abiertos, porque yo hasta escuchaba, como que yo escuchaba los sonidos como de los videos, entonces tú me veías que volvía otra vez como que yo volví otra vez a recapitular, como Stephanie, cálmate, que obviamente viste, expusiste mucho y ahora, y luego pude caer en un profundo sueño, gracias a Dios, pero nunca me pasa esto, o sea, normalmente yo simplemente me voy a acostar y listo, obviamente estamos bajo estrés, pero, ¿cómo podemos nosotros lidiar a partir de ahora? O inclusive en mi caso, que yo es posible que sea el de muchas personas que incluso nos están oyendo ahora,
¿Qué debemos hacer para no caer a lo mejor en alguna crisis? Porque he escuchado que es luego de varios días como que la gente como que hace tipo de crisis de estrés y de ansiedad. Claro, bueno, fíjate que empezamos con la primera recomendación que yo daría. Tenemos que cuidarnos de la sobreinformación. Independientemente de que usted esté o no de acuerdo, confíe o no, de las entidades estatales llamadas a dar la comunicación, es la primera fuente que debemos de verificar y poner de lado las otras, porque el gobierno no está para dar primicias, está para informar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado Diferencia con entre esos informar y medios de primicias. Muy bien. comunicación que lamentablemente, sin querer queriendo, vamos a ponerlo así, en algunos Sí, momentos porque llega yo me puse al a ver. morbo. Claro. ¿Y qué pasa? Tenemos un quiebre y un duelo colectivo, pero nuestro cerebro también está hiperalerta, buscando dónde está un peligro para protegernos. Así está nuestro cerebro más antiguo y por eso cuesta dormirnos. Y óyeme, cualquiera de nosotros pudo haber estado ahí. Claro. Y Suele el que hecho de difícil. uno vivirlo así, eso todavía te genera mayor impacto. Incluso algunas personas generan culpa. Sí, yo te iba a decir, hay muchas personas que pudieron salir y sus amigos o su pareja o su madre no. He oído anécdotas de sobrevivientes que son muy crudas porque es como, vi que estaba cayendo, estaba cerca de la puerta, me moví y ahí cayó una pieza que impidió que mi pareja pudiera salir. Entonces, como eso, tienen que haber muchos testimonios que cada quien está viviendo lo interno de su familia, de su realidad. Entonces, ese sobreviviente que maneja culpa, nosotros tenemos una amiga muy querida, bueno, no voy a decir su nombre, que ella se ha negado a hablar y ella es sobreviviente. Y ella dice, yo volví a nacer, pero ella, que es una persona estoica, no quiere hablar ni siquiera con sus amigas, no quiere hablar con nadie. Sí. Entonces, ¿cómo va a manejar esa persona ese duelo colectivo más la culpa que sienten? Porque ¿por qué ella no lo logró y yo sí? Sí, bueno, fíjate, en esta persona en particular, lo primero es darle su tiempo y estar ahí para acompañar. Ujú. Es lo primero. Ella todavía está en shock y elaborar y procesar todo lo vivido, óyeme, te genera un quiebre psíquico muy fuerte. Entonces, amigos y familiares, darle el espacio, darle el tiempo, siempre de manera periférica que esté la ayuda profesional para cuando ella decida ya exponer todo lo Ajá. que tiene adentro. Y sí, fíjate que muchas veces ante situaciones así nos echamos hasta la culpa. Pero Sí. ¿por qué yo? ¿Por qué Dios me cogió a mí, no a fulano? Pueden ocurrir diferentes tipos de pensamientos, pero al final del camino hay una triste realidad. Son situaciones que ocurren que están fuera de nuestro control. Y aquí lo importante es validar las emociones porque estamos en un momento que es totalmente válido sentirse triste, independientemente de que usted tenga alguien o no que conozca. Porque también puede pasar que yo me siento triste, tú que tienes a alguien más cercano. ¿Pero por qué estás triste? Bueno, porque soy un ser humano. O sea, Claro. esto es un duelo colectivo que da miedo, da tristeza y que yo no recuerdo en este país que haya ocurrido algo así. Mm. Doc, yo tengo varias preguntas. Una es, en personas, en pacientes que ya anteriormente a esta tragedia habían sido diagnosticados con depresión, incluso pudiendo estar medicados. Esto me imagino que sería un agravante o por el hecho de que ya están medicados y están bajo un tratamiento, esto los puede ayudar como a amortiguar un poco las emociones fuertes que trae un duelo. Bueno, fíjate, una persona que tenga vulnerabilidad ya previa tiene más, es más predisponente a que pueda descompensarse. Si lleva un buen tratamiento y no se descuida, no necesariamente habría una recaída, pero no le suspende el duelo. Ok, exacto. Eso es importante. Ujú, Ese duelo no necesariamente es una recaída a depresión, Ok, simplemente es un duelo. ok. exacto. Porque tú cuando pones un tratamiento no te anula las emociones, lo que hace es modular, Ah, ya. que tú no, Regularlas un poco. exactamente, que no te desbordes. Ok. Y junto con el tratamiento psicoterapéutico, aprender a lidiar con esos factores internos y externos que te impactan a diario o que vienen del pasado para que tú puedas tener una vida cotidiana mucho más plena. ¿Qué pasa con la gente que te dice, por ejemplo, habemos personas que por nuestro trabajo, y voy a hablar de mi equipo, de nosotras, hemos tenido que estar informadas. No hemos Ujú. podido hacer un detox de noticias, a pesar de que hemos querido, cuando no manda la productora, mando yo, sino Cris, porque tenemos que saber qué vamos a priorizar, porque tenemos que acompañar a nuestro pueblo. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo una amiga que ayer me echó un boche porque ella me invitó a desayunar. Yo le dije, no puedo.
Yo no puedo desayunar. Yo no puedo, o sea, como socializar. Y me dijo, sacúdete, estás encapsulada, sacúdete, porque ¿qué va a pasar? Tú no vas a seguir con tu vida, tú tienes que dar. Y me dio una rellenada, yo sé que lo hizo por mi bien, pero mi pregunta ¿es normal que si yo no tenía a nadie cercano ahí, yo tenga este dolor? Porque quizá yo no debería sentirme No, triste, es totalmente pero yo válido. me siento muy triste. Tú no eres un bicho raro, Ingrid. Yo Es no quiero totalmente. socializar ahora mismo, no Yo, quiero, no o puedo. sea, es que es totalmente válido. Es totalmente válido. Estamos en un duelo y cada quien desde lo individual lo va a vivir a su manera y eso no es criticable. ¿Y cómo vamos a continuar los que no tenemos un familiar cercano que pereció allí? ¿Cómo vamos a continuar? O Fíjate, sea, ¿cómo vamos a continuar sabiendo que hay tanta gente que está sumida en el dolor? sí, ¿Cómo no fíjate, consumiste? Porque Co- uno se siente culpable. sí, Ajá, ¿cómo yo voy a continuar? fíjate algo importante. O sea, tú me entiendes, ¿verdad? ¿Qué han hecho ustedes acá esta semana? Informar y acompañar. Informar y buscar apoyo. Sí, sí. Eso se llama solidaridad. Y la solidaridad tiene efectos positivos en la salud mental. Eso usted la va a proteger siempre y cuando le den cabida a las emociones. Que tú estés diciendo en tu medio hoy cómo tú te sientes, tú impactas a muchísimas personas que están ahí detrás que dicen, wow, No estoy sola. fíjate, pues yo no soy el único raro que aunque no tengo un familiar me siento cómodo. A ustedes ahora mismo están, como nos pasa a nosotros los médicos, en una disociación adaptativa. Ujú. Porque si yo como médico cada caso Lo asumes. lo asumo, No. no paso del primero. Pero fíjate que ahora los sentimientos de ustedes están aflorando más que el primer y segundo día. Totalmente. Porque ya Cada día hay un peor. desgaste. Fíjense, importantísimo esto. Estamos en una fase, ya pasamos a la fase de shock. Ahora mismo estamos en la fase heroica y de luna de miel. ¿Qué significa eso? El apoyo, los medios Solidaridad. arriba, Hay que ayudar. solidaridad. La gente, no importa si yo tengo que durar 5 horas transmitiendo aquí. Ahora bien, cuando esa fase pasa, viene la fase de desilusión, frustración e ira. Yo te iba a decir, yo no Y viene el la, pique porque ya yo me estoy quillando. ya viene, Imagínate óyeme, esa gente. la fase que viene ahora es la más No, no difícil. pique ya. Es la más difícil porque ya muchas personas se va a sentir abandonada, Va a ver la realidad. triste, una realidad todavía más clara porque eh, hay un sentimiento en la colectivo que te agrupa, pero ya cada cosa va tomando su rumbo porque la vida sigue Eso es lo que yo te y digo. vienen ya todos los embastes que uno se imagina que puedan venir, desde la salud y desde lo legal. Entonces, es importante que tengamos esto muy pendiente y no hacer leña del árbol caído y recordar que la desgracia del otro no se puede jugar con el morbo. Es muy importante porque somos seres humanos y es donde más nos necesitamos. El dominicano tiene esa ventaja que es muy solidario y muy fraternal, Ujú. pero está dolido, está quebrado. Y ahora mismo hay muchas preguntas, pocas respuestas y cuando ya las pasemos esta fase, Ujú. se va a pedir mucha información. Sí, eso yo Cris. he pensado en eso también. Yo tengo una pregunta, Doc, nosotros aquí tratamos, y especialmente porque este es el mes de la concienciación acerca del autismo, y tenemos muchos niños, pero también adultos bajo este espectro, dentro de este espectro más bien. ¿Cómo tú podrías explicarle a una persona que tiene necesidades especiales así cognitivas, qué es lo que está pasando? Porque nosotros, dentro de lo que cabe, tratamos de entenderlo, pero hay personas que con el duelo y estas emociones fuertes y también ver a su alrededor que se está viviendo algo fuerte y quizás no comprenden Y qué no pasa. solamente a las personas con alguna capacidad diferente, Ujú, sino también a nuestros adolescentes Sí. que sí están viendo todo, están oyendo todo y ujú. yo no sé cómo lo estarán procesando. Y peor, Claro. porque ellos no saben a veces filtrar como nosotros que paramos. Pero Claro. me interesa el El punto de vista del abordaje, sí. doctor desde el punto de vista de la salud mental de ellos, que ya de por sí está comprometida. Sí, mira, lo primero allí, en esta población que comentas, con habilidades diferentes o especiales y niños, lo primero es no mentir. Lo primero es no decir que se lo llevó Dios, que es un propósito divino. No. Hay que hablarle en su lenguaje. Si tú me preguntas a mí, es muy difícil, pero aquí es principalmente que quien dé la noticia sea un adulto cercano, principalmente quizás un adulto que diga la noticia y otro que contenga, y hablarle claro, mira, un ejemplo,
mira, papá tuvo un accidente, no va a poder venir, él lamentablemente falleció. Es válido que te sientas así, estamos todos tristes y queremos estar contigo. Y contenerlo. Ok. Hay niños que a veces te salen, ajá, ¿y qué me voy a llevar mañana para el colegio? Ujú, ujú, ujú. Como abstraídos. Y hay otros que entran en crisis. Y en el tema del adolescente, los adolescentes tienden a tener una particularidad y es que la emoción de la tristeza muchas veces no la vemos como estamos acostumbrados, que no duerme, no come, está triste. Muchas veces es lo contrario. Duerme de más, se pone agresivo, se nota más ansioso y tiende mucho a introyectar culpa cuando entiende que pudo hacer algo que no estaba en su control. Entonces es importante que también hablemos esto, porque hay muchos jovencitos que conocen un amigo que él perdió el papá, perdió a la Ay, mamá, sí. y es importante también explicarle a ellos, porque no se pueden hacer cargo de esa emoción del amigo o la amiga. Entonces uno como padre puede aportar allí también para servir de contención, porque a veces, mira, mi amiga está está triste, no sé qué hacer, Ujú. y tú Claro. respaldarlo allí. La verdad es que sí, son momentos que tenemos que pensar bien cómo podemos apoyar al prójimo. Yo quiero aprovechar y dar las líneas. Tenemos a nuestro psiquiatra en casa hoy, precisamente para apoyarles si tienen alguna pregunta, si han sido parte de esto. Vamos a ir a una pausita breve y volvemos con tus llamadas. Aquí estamos con nuestro psiquiatra, quedamos de tomar tu llamada en el 809-531-9050, 9050, nuestro psiquiatra, el doctor Víctor Figueroa. Vamos a coger algunas llamadas y luego seguimos nuestra conversación. Queremos apoyarte y decirte que tú no estás sola, que sabemos que esto es un duelo colectivo al borde. Al borde, buenas. Baja tu Buenas, radio, por favor, mi Buenas, amor. cariño. una pregunta al doctor. Una persona querida que haya tenido una pérdida, no necesariamente en esta tragedia, y uno quiere acompañarle, pero también quiere darle espacio de procesar. ¿Qué es lo correcto? ¿Me presto, estoy, llamo, voy o sencillamente dejo que se calme? A veces no sabemos qué decir cuando vemos las personas o preguntarle cómo está, porque ya sabemos cómo está, pero tenemos la necesidad de decir algo. ¿Cuál es el abordaje que yo puedo tener con una persona que ha sufrido una pérdida cuando necesariamente estar acompañado a veces no es lo que quiere o hablar? ¿Qué hacemos nosotros? Ok, gracias, amiga. Puedes Escúchanos por escuchar. la Sí, radio. lo primero es respetar el timing o el tiempo del otro y no te enfoques en lo que tú le puedas decir. Con que esa persona sepa que tú estás allí es suficiente. Le puedes decir, oye, estoy aquí para ti, para cuando me necesites. Voy a respetar tu tiempo, tu proceso. No dudes en escribir o llamar. Y si te da cabida, no tienes que hablar mucho, es estar allí presente, porque muchas veces entendemos que el otro necesita una información y no, lo que necesitamos es la presencia, el acompañamiento. Vamos Al a borde, tomar otra buenas. llamada. Hola, Sí, buenas tardes. te Muchas escuchamos. gracias al doctor. Su tono de voz me da como tranquilidad. Qué bueno. Y quiero preguntarle si es normal que a pesar de cómo yo me sienta y quiero estar acompañando a amigos en funeraria y esos sitios, que yo me restrinja de ir porque siento que me va a lastimar demasiado. Sí. Fíjate, es válido que te cuides. Estás rota, estás quebrada, estás triste. Hay muchos mecanismos que puedo utilizar para tú dar ese pésame tan importante Ajá. y explicar también quizás por qué no puedes ir. Y eso no te debe generar culpa, porque si no estás preparada, si sientes que eso puede agudizar lo que sientes, es válido que tú también te cuides. No le puedes dar al otro lo que tú ahora mismo en este momento no tienes. Exacto, eso es bueno decirlo, porque es que a veces cada cual No te tiene una historia, sobreexijas. cada cual Y tiene yo una te historia entiendo, con el amiga, de duelo, con la verdad. Yo soy muerte. una de las que me siento así, que le doy muchas gracias a Dios que no me ha tocado ir a alguien a cumplir con alguien cercano, porque de verdad no me siento igual que ella. La Al borde, entiendo. buenas. Es humano. Hola, mi Buenas amor. tardes. ¿Cómo estás? No perdí nadie directo, pero sí personas cercanas. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo manejarlo con los niños? Ay, Tengo una niña de 6 años apenas, que el papá y la mamá de un compañerito falleció, y ella me pregunta y no sé qué decirle. Mami, es cierto que la mamá y el papá de fulanito fallecieron, y yo me quedo como en shock, no sé cómo explicarle, cómo decirle, cómo contenerla, porque ella quiere saber.
porque escucho los amiguitos del colegio hablando de eso y no sé cómo explicarles. Gracias por llamar, mami. Óyeme, muy difícil. Yo quizá en tu caso, Yo ni sé. aunque sea psiquiatra, quizá yo no sabría qué decir, pero lo correcto es que esa información se entere de ti, Ujú. no que le alimente cualquier fantasía el exterior. Decirle, sí, mira, lamentablemente los papás de tu amiguito fallecieron, no entendemos bien qué pasó, están en otro lugar y estamos aquí para cuidarte y contenerte. Si tú ves que esto afecta mucho al niño y no sabes cómo manejarlo, Busca una ayuda. consulta en psicología infantil no está de más. Pero puedes aproximarte sin miedo a decirle eso, porque si le proyectas esa seguridad a tu niño, tú que eres su figura de contención, es más fácil que lo elabore a que se entere por otra persona. Nos llegan comentarios a través de YouTube, Mujeres al Borde RD, Piña. y hay una pregunta directa que nos dice que en mi caso como periodista, ¿cómo puedo despejar la mente en medio de tanto dolor? Uf. Y eso en general para todo el mundo que está en un momento incluso en las plataformas que se suponen que son para despejar la mente, lo único que hay es esta Sí. información. Pero entonces me siento culpable tratar de mirar una serie o hacer otra cosa. ¿Cómo puedo ayudarme a poder realmente despejar la mente por un momento? Bueno, hay que hacer unos tiempos fuera, Ujú. sí o sí, porque ya las redes sociales lamentablemente no son aplicaciones para uno desconectarse. El algoritmo no es tu mejor amigo. Te mantiene muy pena. conectado. Entonces, Qué pena. aquí, importante programar tiempos de desconexión, practicar relajación y, señores, principalmente los periodistas, ustedes que son influencers, hay que ir a terapia. Claro. Hay que hablar, hay que expresar, hay que decir todo lo que uno siente. En esa misma vía, Víctor, yo quiero tocar un punto que lo tocamos ahora fuera del aire, el tema de que desde ayer yo me vengo Ujú. preguntando, yo sé que son personas que supuestamente están capacitadas, que están entrenados para eso, pero ¿qué pasa o cuál sería el paso que deberíamos dar nosotros como sociedad ahora en cara de que los rescatistas, que nos hemos Ajá. cansado de decir que son los héroes porque lo son, pero ¿qué va a pasar con ellos y su estado mental? Porque ellos han tenido que ver cosas que nadie más ha visto. Sí, mira, el personal de rescate, los médicos, psicólogos, todos deben cuidarse al igual que los familiares de los afectados, así como también a los lesionados. Es muy importante porque por más entrenamiento que tengas, a mí nadie me preparó para la muerte cuando yo estudiaba medicina. Uno lo va a Eso no aprender. es una clase, Eso no es ¿verdad, una doctor? clase de aprender, o sea, eso no se estudia en la escuela de medicina y menos en la escuela de rescate. Sí, tú te disocias adaptativamente para cumplir con el deber, intelectualizas técnicamente lo que tienes que hacer para anular en ese momento el dolor por lo que tienes que Pero ¿y trabajar, después? pero luego que eso pasa, oye, hay que darle cabida a las emociones. Ojo, cada persona tiene un nivel de accionar diferente Y de y tolerancia al mecanismos dolor. y herramientas diferentes, pero sí o sí hay que intervenir a esta población de emergencia y rescatistas. Y algo importante, señora, la Semana Santa es la semana que viene. Ay, sí, Ujú. Ese doctor. mismo grupo que está explotado y está dolido, tiene que trabajar la semana que viene. Así que doblemente tenemos que decir el día de hoy que tenemos que ser todavía más prudentes en cómo nos vamos a Totalmente. Mira, comportar. yo quería comentar algo que se trató hoy en el programa que grabé para el sábado a las 10:30. No se lo pierdan porque va a ser una terapia de principio a fin, pero muy humana. Y estuvimos hablando precisamente de que con el tema estaba el inglés de Madres Reales y decía que se estila mucho aquí, que uno le dice por la fe, es un país de mucha fe, y que cuando hay que explicarle a los niños que papá murió, que la tía murió, se le dice Dios se lo llevó, era muy bueno, Dios quería otro angelito. Y nosotros tenemos que parar de decir eso, porque cuando nosotros empezamos a inculcarle a nuestros niños, creyendo que es por su bien, que Dios es el culpable, o que Dios se lo lleva porque son buenos, lo que le estamos creando es un miedo y una reacción que se puede revertir, incluso en cuanto a su fe. Porque para un niño decirle que su papá se lo llevó Dios porque era muy bueno, uno cree que le está haciendo un bien y no debe de ser. Nosotros tenemos que ir empezando a educar a nuestros niños en que Dios no te manda una tragedia, Dios no te manda nada malo. Al contrario, Él está ahí para ti, para cuando vienen esos momentos difíciles, tú tener ese Padre amoroso que te sostiene, que te refugias en Él, que la fe mueve montañas. Pero eso es un discurso que hay que tener cuidado con los niños. Sí, sí, definitivamente. La religión es un factor protector y más en esta situación,
pero como dices, nadie nos enseña a lidiar con la muerte. No, no, Entonces, no. qué bueno que ya en esta época y programas como este, llevamos esta información para que los padres, los tutores tengan mayores herramientas de cómo comunicar eso. Porque Así uno se es. crió escuchando eso también Doctor, e introyectándolo. ¿cómo saber cuando la persona que está viviendo este duelo tan grande, la persona que directamente fue afectada quizás, cómo saber que está viviendo su proceso de duelo normal, su melancolía y tristeza, ¿Cuáles son las a señales? cuando ya estamos cayendo en una depresión y hay que buscar ayuda psiquiátrica, no solo ¿Cuáles psicológica? son las señales, Doc? Sí, bueno, Exacto. lo primero es la intensidad de los síntomas. Los duelos no se medican, se acompañan. Ajá. Pero ya si esos síntomas son intensos o hay posibilidad incluso de que esa persona se pueda hacer daño, ahí tenemos que intervenir y medicar. Doc, sería un ejemplo de un síntoma que ya se intensificó más de lo normal? Por ejemplo, quizá que no coma o quizá que no hable. ¿Cuál sería? Deme unos ejemplos. El principal que debemos descartar es que esa persona tenga idea de hacerse daño, Ok. importante, y ver qué tan desadaptativo es ese síntoma emocional negativo, por decirlo de alguna manera, porque no es negativo, es necesario para uno recomponerse, y qué tanto interfiere con la cotidianidad. Si eso se mantiene por un periodo muy prolongado, tenemos que intervenir ya de manera ardua y ver si hay que medicar. Pero el acompañamiento psicológico en esta fase es muy importante. Vamos a tomar una llamadita más antes de despedir al borde. Hola. Ay, se cayó Se esa. cayó. ¿Sabe que muchas personas en estos días, siendo usted psiquiatra, quiero saber, con el tema de que es un episodio que causa mucha ansiedad, mucho estrés y de todo, hay personas que recurren a usar ansiolíticos o usar medicina que lo calme de manera, lo que le dicen over the counter, o sea, la que ellos compren, no porque esté medicado. ¿Cómo usted diría o qué debería hacer una persona que se siente que tiene la necesidad de, yo honestamente hoy no puedo lograrlo Ansiedad. si no me tomo algo? ¿Realmente debería una persona Mira, de es tratarse? excelente pregunta. Lo ideal es que sea dirigido por un profesional, pero te voy a poner algo peor. Utilizan drogas legales e ilegales para calmar el dolor. También eso puede aumentar. Y hasta el alcohol, El doctor. consumo de alcohol, el consumo de otras drogas para lidiar con esa ansiedad. Pero eso viene siendo una curita, ¿no? Sí, Exacto. utilizan estas sustancias como una automedicación y para lidiar con el dolor. Cada cosa que usted tome, si bien es cierto hay cosas que no son nocivas, pero uno no está para decir medicamento por la radio, ese proceso es importante que lo dirija un profesional, en este caso de la salud mental. Además, doctor, usted decía ahorita que el duelo hay que sentirlo y vivirlo para poderlo procesar y poder empezar después en su momento a sanar. Así es. Si nos anestesiamos en el medio del duelo, de no ser eminentemente necesario, claro, porque como decía usted, supera esas barreras de lo que puede ser, estar bien o no. Lo ideal es vivirlo, sentirlo y buscar Elaborarlo. ayuda, pero no necesariamente medicarse si no es eminentemente Exactamente. necesario. La primera línea de tratamiento, si se puede llamar de esa manera, no es la medicación. La medicación viene en un segundo plano en algunas personas que lo requieran. Así que no tienen que tener miedo de lo que sientan ni de Doctor, expresar lo que si están alguien nos está viviendo. escuchando y ha sido parte, como la mayoría, de esta terrible tragedia del Jet Set y siente que necesita chequearse a nivel psiquiátrico, ¿cómo lo contactamos y le Mira, seguimos? lo primero que yo quiero dar el teléfono aquí es del Ministerio de Salud Pública. Excelente. 462. O puedes llamar a la línea 200-1400, una línea gratuita, y allí vas a Excelente. recibir ayuda oportuna. Ya, si ustedes quieren, pueden seguirme en las redes sociales, @psiquiatrafigueroa, pero vamos a darle prioridad a los canales gubernamentales. Yo quiero aprovechar para recordarle, porque no tendré tiempo de hacer ninguna promoción, que este sábado a las 10:30 en Telesistema estrenamos pues este episodio que les contaba que ha sido el más difícil de mi vida, porque bueno, es un país donde estamos todos tristes, abatidos, pero tenemos que seguir adelante. A las 10:30 tengo un programa especial sobre el duelo colectivo de la manera más llana y humana posible. Chicas, nos encontramos mañana aquí de nuevo en Mujeres al Borde.